Los ministerios Canto a la Salvación y Puertas de Jesús, llevando palabra de inspiración, les presenta el devocional de hoy, fragmento especial para aliviar las cargas pesadas del diario vivir y rejuvenecer el alma de forma amena y refrescante para usted. En este mundo de dolor. Los 4 cánticos del siervo, basado en el libro de Isaías, en los capítulos 40 al 55, y en los evangelios de Lucas, capítulo 4, y Mateo, capítulo 20 y capítulo 28. El profeta Isaías profetiza acerca de la persona del siervo de Jehová, quien tiene a su cargo la misión de salvación a través de su enseñanza y de su sufrimiento. Isaías presenta 4 escritos titulados Los Cantos del Siervo, en los cuales se presenta al perfecto discípulo de Jehová, quien llevará el mensaje de la verdadera fe. Este siervo será la luz que ilumine las penumbras de su pueblo Israel, pero alumbrará también a todas las naciones, y con su muerte traerá la redención hasta nuestros días. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, el autor presenta a Jesús como el profeta con una misión caracterizada por el sufrimiento, pero también por los milagros de sanidad y de restauración. Esa misión culminará con la muerte del siervo por designio del Padre, pero con esa muerte llegará la salvación, el perdón por los pecados, la redención para todos aquellos que acepten el sacrificio del siervo en la cruz. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos 16 al 21, Jesús se identifica a sí mismo como el ungido que anunciará las buenas nuevas de salvación. La obra del Evangelio de Lucas tiene la intención de confirmar que aquello que se ha venido diciendo de ese siervo sufriente, quien también es llamado el Mesías, es verdadero. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El primer canto del siervo de Jehová hace referencia a la elección del siervo. Jesús es elegido por Dios, el Padre, para ser el siervo perfecto, y es presentado en el momento del bautismo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, se narra el acontecimiento del bautismo de Jesús. Y en los versículos 16 y 17 se muestran las palabras con las que Dios presenta a su siervo escogido. Y dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La declaración de Dios con respecto a Jesús, su siervo, se observa también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos 2 y 3. Dios ha elegido a su Hijo unigénito como su siervo para la misión redentora de salvación. Le ha dado su Espíritu para darle la fuerza que necesita para que esa misión sea cumplida. Este siervo tendrá un carácter apacible, así como se describe la misión que conllevará en el versículos del 1 al 7 del capítulo 42 de Isaías. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz,
ni la hará oír en las calles. No se cansará, no desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Jesús tiene la encomienda de traer la justicia, de traer la paz, la salvación, de levantar al débil, de dar esperanza al que no tiene ninguna, y el perdón de los pecados, de alumbrar el entendimiento y las penumbras de la ceguera espiritual, de sanar al enfermo y al afligido, darle alegría. En el capítulo 42, versículos 6 y 7 del libro de Isaías, dice así esta palabra de Dios: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. La misión del siervo es reconciliar al hombre con el Creador, en un encuentro lleno de amor, lleno de perdón, de la gracia salvadora y de salud para el alma y el cuerpo, allí, en el sacrificio de muerte para salvación y en la resurrección para vida abundante aquí y eterna en los cielos. Este siervo vendría en una misión salvadora en sacrificio por usted y por mí. El pago que debíamos pagar por nuestros pecados era la muerte. No somos merecedores de un amor tan grande que aceptó la muerte a cambio de nuestra vida. Ese siervo sufriente que narra en Isaías capítulo 53 vendría a darnos la paz y el perdón que necesitamos, a limpiar nuestra maldad, vendría a ser provisión para que tuviéramos salud. Se destacan los versículos del 4 al 6 de este capítulo 53 de Isaías. Leemos desde el 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios había escogido a Israel como su pueblo, su siervo, pero su pueblo le dio la espalda, yéndose tras otros dioses. Fue su idolatría lo que los llevó a sufrir el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, el amor de Dios fue más allá e hizo provisión de un plan de redención a través del sacrificio de un siervo escogido por él, el Cordero inmolado, que traería la salvación y liberación al pueblo escogido y a todas las naciones. Libertad más allá del cautiverio sería la libertad del alma, el perdón del pecado y la redención. En el capítulo 43 de Isaías y el versículo 1, Dios nos da esta promesa que nos alcanza aún a nosotros en este tiempo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquellos lavados en la sangre del sacrificio eterno, sangre del unigénito de Dios, reflejan la vida del siervo, en su propia vida, llevando el mensaje de la cruz a través de su propio testimonio de redención a aquellos que aún no tienen a Jesucristo en su vida. Dios es el único Dios que realmente salva. Dios ha venido a nuestro auxilio en la persona de su Hijo Jesucristo. Así como rescató a su pueblo en el pasado, lo hace en el presente con todos los que recibamos a su Hijo como su promesa de salvación. Dios hará en el presente y en el futuro maravillas y prodigios en nuestra vida en tiempos y lugares que usted y yo no hemos pensado, como lo hizo con su pueblo Israel en el pasado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, la Sagrada Escritura narra la parábola de los obreros de la viña, donde se compara el reino de los cielos con un padre de familia que salió temprano a contratar obreros para trabajar en su viña. A todos los que invitó a trabajar,
en diferentes horarios, al final del día, pagó el mismo jornal, tanto a los últimos que contrató como a los primeros. Esta comparación nos trae el mensaje de que el plan de salvación, aunque fue presentado primeramente al pueblo de Israel, también fue presentado a todas las naciones, aún hasta nuestros días. Hemos sido invitados en diferentes tiempos a trabajar en la viña del Señor, a aceptar el sacrificio del siervo para tener una vida abundante y vida eterna. Y todos los que hemos recibido esa invitación, recibiremos la misma recompensa. Aleluya. Dios quiso reconciliar consigo al mundo y fue por amor que envió a su único Hijo Jesucristo, al siervo escogido, al siervo sufriente, a derramar su sangre preciosa para que fuéramos salvos por él. La victoria en la cruz se consumó en la resurrección del siervo al tercer día. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos narra lo siguiente. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús también sale a nuestro encuentro hoy, a través de su palabra sagrada y del testimonio de vida de miles que han aceptado su sacrificio en la cruz por amor. Si hasta ahora has sido tan solo un observador de ese sacrificio, te invitamos a aceptar esa invitación que te hace el siervo, a tener un encuentro con Jesús, con ese caballero de la cruz que dividió la historia, que ha cambiado la historia de muchos en el pasado hasta hoy, y también puede cambiar tu historia en este día.